Dicen que hay pueblos destinados a conquistar ciudades y otros destinados a conquistar el mundo, pero muy pocos, contados con los dedos de una mano, logran hacerlo comenzando desde la nada. Así nació el Imperio Mongol. No en grandes palacios, no en templos gloriosos, no en mercados repletos de riquezas, sino en las vastas estepas de Asia Central, donde el viento era ley, el frío era maestro y la vida dependía de la fuerza del espíritu. Antes de que su nombre estremeciera al mundo, los mongoles no eran más que tribus dispersas, clanes que peleaban entre sí, pastores que seguían a sus rebaños, arqueros que nacían y morían sin imaginar lo que su pueblo llegaría a ser. No tenían ciudades, no tenían muros, no tenían riqueza, pero tenían algo que los imperios más grandes habían perdido. Hambre, hambre de sobrevivir, hambre de unidad, hambre de un destino más grande que la inmensidad de la estepa. En ese mundo nació un niño llamado Temujin, un niño marcado por la adversidad desde la cuna. Su padre, un jefe tribal, fue envenenado cuando él aún era pequeño. Su clan los abandonó. Él, su madre y sus hermanos quedaron solos, sin protección, sin comida, sin futuro. Pero donde otro habría caído. Temujin se levantó. Desde pequeño aprendió que nadie regalaría nada. Aprendió a pelear por cada pedazo de carne, por cada abrigo, por cada día de vida. Aprendió que la traición puede venir de quienes dicen ser aliados, y que la lealtad, cuando se encuentra, vale más que el oro. Fue en esa infancia brutal donde nació el líder que cambiaría la historia del mundo. Temujin no solo sobrevivió, se endureció como el acero que luego forjaría en sus ejércitos. Creció viendo cómo las tribus se destruían entre sí, desperdiciando su fuerza en guerras internas, y entendió algo que pocos en la estepa comprendían. Divididos, serían olvidados. Unidos, serían imparables. Así comenzó su ascenso. Primero reunió a quienes habían sido marginados como él, esclavos escapados, jóvenes sin clan, guerreros cansados de líderes injustos. No los eligió por apellido, ni por riqueza, ni por linaje. Temujin valoraba solo dos cosas: la lealtad y la capacidad. Y ese principio revolucionó la estepa. Poco a poco, hombres que jamás habrían tenido oportunidad bajo otros jefes se unieron a él. Su ejército era pequeño, pero feroz, y sobre todo leal hasta la muerte. Temujin derrotó clan tras clan, enemigo tras enemigo. Perdonó a algunos, integró a otros, pero castigó sin piedad la traición. La estepa empezó a murmurar su nombre. Los ancianos lo observaban con inquietud. Los jóvenes lo seguían con esperanza, hasta que finalmente llegó el día que marcaría su destino. Un gran consejo tribal, un Kurultai, reunió a los clanes más importantes. Después de años de batallas, de alianzas, de sangre y de visión, Temujin fue elegido Genghis Khan, el gobernante universal. Había nacido el Imperio Mongol, y con él nació una tormenta que recorrería el planeta. Los mongoles no eran un imperio común. No tenían ejércitos enormes alimentados por ciudades ricas. No tenían muros, ni agricultura avanzada, ni tecnología superior. Lo que tenían era movilidad, disciplina y una estrategia que cambiaría la guerra para siempre. Cada soldado mongol era un arquero excepcional. Crecían montados a caballo, disparando flechas a toda velocidad. Su resistencia física era legendaria. Podían cabalgar días enteros sin descanso, dormir poco, comer apenas lo necesario y seguir adelante sin quejarse. Genghis Khan transformó ese espíritu nómada en un arma perfecta. Organizó a su ejército en unidades llamadas túmenes, de 10.000 hombres cada uno, divididos con precisión matemática. Creó un sistema de comunicación con jinetes veloces
que llevaba mensajes de un extremo al otro del imperio en cuestión de días. Inventó tácticas psicológicas que sembraban terror mucho antes de que llegara su ejército, y entonces comenzó la expansión. Primero cayó China del Norte, la dinastía Jin, una potencia enorme, rica, sofisticada, con ejércitos miles de veces más grandes que los mongoles. Pero su tamaño era su debilidad. Gengis Khan sabía que un imperio pesado no podía reaccionar ante un ejército rápido como el viento. Utilizó movimiento sorpresa, ataques relámpago, falsas retiradas, y fue venciendo ciudad tras ciudad. Los chinos no sabían cómo detener a un enemigo que aparecía donde no debía, atacaba donde nadie esperaba y desaparecía antes de ser contraatacado. Luego, Gengis Khan miró hacia Occidente. El imperio Khorasmio, orgulloso y poderoso, lo subestimó. Un gobernante arrogante cometió un error fatal. Capturó y ejecutó a emisarios mongoles. Para Gengis Khan, eso no era solo una amenaza, era una ofensa personal. Y la respuesta fue devastadora. Los mongoles arrasaron ciudad tras ciudad con una estrategia impecable. Conquistaron Samarcanda, Bujará, Urgench. El imperio Khorasmio, que había gobernado con arrogancia, colapsó como arena entre los dedos. Pero lo sorprendente del imperio mongol no fue solo su poder militar, fue su rapidez. En menos de 25 años, Gengis Khan había construido el imperio contiguo más grande jamás visto. Y no se detuvo allí. Su visión era más profunda que conquistar tierras. Gengis Khan creó leyes, unificó monedas, aseguró rutas comerciales, protegió a comerciantes y embajadores, garantizó libertad religiosa, respetó a científicos, artesanos y sabios, y convirtió la ruta de la seda en una autopista segura para el mundo entero. Después de su muerte, el imperio no se desmoronó. Sus hijos y nietos lo extendieron aún más. Batu Khan fundó la Horda Dorada. Ogodei expandió el imperio hacia Europa. Kublai Khan conquistó China y creó la dinastía Yuan. Bajo su dominio, el imperio mongol llegó a abarcar desde Corea hasta Hungría, desde Siberia hasta Persia, desde la India hasta Rusia. Un área tan grande que, incluso hoy, parece increíble imaginar que un solo pueblo lo logró. Y sin embargo, todo imperio enfrenta pruebas. Con el tiempo llegaron divisiones internas, ambición, inestabilidad, y lo que Gengis Khan había mantenido unido con mano firme empezó a fracturarse. Las distintas ramas del imperio, la Horda Dorada, los Ilkhanatos, la dinastía Yuan, comenzaron a caminar por caminos diferentes. Pero incluso cuando el imperio se fragmentó, su impacto permaneció. Los mongoles conectaron el mundo como nunca antes. Mercaderes, inventores, sabios y exploradores cruzaron sus fronteras sin miedo. Las ideas viajaron. La pólvora, el papel, la brújula y otros inventos llegaron a Occidente gracias a la seguridad mongola. Incluso Marco Polo, el famoso explorador veneciano, solo pudo viajar tan lejos porque los mongoles mantenían la ruta protegida. El imperio cayó, pero el mundo ya no volvió a ser el mismo. Hoy, cuando escuchamos la palabra mongol, muchos piensan en guerreros salvajes, en batallas sangrientas, en caballos atravesando llanuras. Pero la verdad es más profunda. El imperio mongol fue un fenómeno histórico que transformó el planeta. Unió continentes, aceleró el comercio global, mezcló culturas, difundió tecnologías, abrió caminos y creó un puente entre Oriente y Occidente. Y todo nació de un niño abandonado en la estepa, que se negó a rendirse. Gengis Khan no fue perfecto, cometió errores, destruyó ciudades, llevó guerra a muchas regiones, pero también fue un genio político, un estratega sin igual, un líder que cambió para siempre la historia de la humanidad.
porque el imperio mongol no fue solo un imperio, fue una revolución, una fuerza que reescribió mapas, derribó fronteras y dejó un legado que todavía respira entre las montañas y las llanuras donde nació. Y aunque los palacios mongoles desaparecieron, aunque sus ejércitos ya no cabalgan con el estruendo de antaño, aunque sus estandartes solo sobreviven en los relatos, su legado sigue vivo en millones de personas, en las rutas que recorremos, en las ideas que compartimos, en el mundo que ellos conectaron. El imperio mongol fue, es y seguirá siendo uno de los titanes más extraordinarios que la historia haya visto. Porque algunas historias nacen en ciudades, pero otras, las que mueven montañas y conquistan continentes, nacen en la vastedad del viento.